Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Titular para Colombia y para el mundo. Secuestran a los soldados. Era lo que faltaba. Los soldados cuya misión es proteger a la gente, protegerla en su libertad, en su honra, en sus bienes, se dejan secuestrar, armados. ¿Para qué les dan las armas? No les den las armas o no los manden a los sitios donde pueda haber guerrilla porque ellos son los que mandan. Secuestrados 66. Durante 4 días los maltrataron, hicieron lo que les dio la gana a esos guerrilleros disfrazados de campesinos. Y no pasa nada, absolutamente nada. Empezó el secuestro con 98 hombres de la Fuerza Pública, doctor Fernando, del Ejército Nacional, en esa zona del Capricho, zona rural de San José del Guaviare. 98 hombres en armas. Y terminaron 66 secuestrados de manera mucho más prolongada. Y solamente ayer en la tarde se produjo la liberación luego de la intervención de, entre otros, de la Defensoría del Pueblo, de la ONU, de la funcionarios de la OEA, de la Fiscalía General de la Nación, que permitió que estos sujetos dejaran en libertad a los soldados después de un secuestro que fue prolongado, doctor Fernando, y que no tiene justificación ninguna diferente a la de impedir que el ejército pueda ejercer sus labores de registro y control en la zona que está absolutamente plagada de coca y laboratorios donde se procesa cocaína. Esa es la realidad. Lo curioso es que aquí el gobierno acepte, doctor Fernando, que exista la figura de supuestas guardias campesinas que no existen en el ordenamiento jurídico. No hay ninguna ley o cosa que se le parezca que habilite la existencia de guardias campesinas que valga decirlo. Estas son las mismas, junto con otras del departamento del Meta y del Caquetá, que hicieron el ataque en contra de Emerald Energy, si lo recuerda usted, doctor Fernando, hace varios meses, donde asesinaron a un hombre de la Policía Nacional. Estos, los tales guardias campesinas que hablan de cercos humanitarios. Bueno, yo me pregunto, ¿para qué les ponen armas a los soldados? ¿Para qué? Es una impedimenta, eso no los deja caminar a prisa porque pesa. ¿Para qué le ponen un arma? Los secuestran a ellos. Imagínense qué esperanza de que impidan los secuestros de los civiles. Ninguna, claro. Ah, bueno, entonces no les den armas, dejen el ejército desarmado. ¿Para qué? Eso no es un ejército. Un ejército que se deja rodear y desarmar sin disparar un tiro, sin hacer una advertencia, sin nada. 4 días secuestrados por unos bandidos. Por favor, qué vergüenza. Pero esto Bueno, significa que lo van a seguir haciendo cuantas veces sea necesario, doctor Fernando. Y no parará esta conducta. Y esto me recuerda mucho, ayer lo estaba revisando, las veces que Colombia terminó presenciando el horror por cuenta de hechos criminales que ejecutaron, entre otros, la guerrilla de las FARC, que vuelve a ser la misma de este caso, doctor Fernando. Aquí disfrazan con el tema de que eran unas guardias campesinas, pero se ha dicho que los que están realmente detrás del secuestro de los soldados son hombres al mando de alias Calarcá, que pertenecen a uno de esos, al bloque Jorge Briceño Suárez, que era el del Mono Jojoy. Ahora, estos hechos son muy parecidos a los ocurridos, por ejemplo, en Las Delicias, en Puerto Leguízamo, en Putumayo, en 1996, el 31 de agosto, donde atacaron la guerrilla de las FARC, Las Delicias, y secuestraron a 80 militares. Es que volvemos a lo mismo, doctor Fernando. Cerro Patascoy, en Nariño, 20 de diciembre de 1997, secuestraron 24 militares. El tema del billar en el Caquetá, muy cerca de Cartagena del Chairá, en el 3 de marzo del 98, secuestraron a 35 militares. La toma de Mitú en Baupés, secuestraron a 62 policías, entre otros al general Mendieta y a John Frank Pinchao en aquella ocasión.
la toma Miraflores Guaviare, donde secuestraron a 132 miembros de la fuerza pública entre soldados y policías. Es que estamos regresando a lo mismo. No sé si es que el país no se ha dado cuenta que es exactamente igual. Es exactamente igual. Entonces yo me pregunto, ¿para qué las armas? Las armas de la República son para utilizarlas en defensa de las instituciones y en contra de los bandidos. Yo supongo que si al ejército lo rodean unos bandidos, el ejército tiene la obligación de defenderse para no caer en este ridículo absoluto. ¿Cuándo vuelven a mandar tropas del ejército? Y si las tropas del ejército actúan como en el caso del que estuvimos hablando ayer, entonces procesan a los soldaditos, los meten a la cárcel porque están atacando a una población civil indefensa. Es el peor de los mundos. Bueno, Y el- mientras tanto, por supuesto, la guerrilla tiene secuestrados a los campesinos, doctor Fernando. La guerrilla los obliga a cultivar coca, por supuesto, producir cocaína para mantener vivo ese gran cartel del narcotráfico que hoy lamentablemente parece protegido por el gobierno del presidente Petro. lo que no les molesta mucho tampoco, ¿no? Que los obliguen a cultivar coca y a vender coca, que es lo único realmente productivo que hay en Colombia. Qué espanto. Bueno, ¿y qué va a pasar con los ahorros de la gente? No podemos opinar a fondo. Estuvimos hablando y lo vamos a sacar hoy al aire con el ministro José Manuel Restrepo. Estará con nosotros al aire José Manuel Restrepo hablándonos de esto de las inversiones forzosas y también de lo que está pasando con Ecopetrol. Lo que se hizo con Ecopetrol, la orden que llegó de Palacio de no insistir en unas inversiones que habían sido una y otra vez recomendadas por organismos serios que indicaban que Ecopetrol iba a ganar una cantidad grande de dinero, iba a aumentar sus reservas petroleras. Ujú. Vino la orden de Gustavo Petro y se acabó. Y la junta directiva de Ecopetrol y el presidente de Ecopetrol y las instituciones del país. Bueno, de todo esto le vamos a preguntar hoy a José Manuel Restrepo. Y en el país, doctor Fernando, sigue la gente pendiente del proyecto de ley que erradicará entonces Gustavo Petro para hablar de las inversiones forzosas, que en últimas convierten a Gustavo Petro y su gobierno en banco, el que decidirá a quién hay que entregarle los créditos y por supuesto se lo hará con la plata de cada uno de nosotros, de los ahorradores. La gente dice, no, eso es con la plata que está, que llaman muerta en los bancos, de la gente que no la reclamó, de la gente que no sabe que la tenía allí, de la gente que falleció y nadie la reclamó después. No es verdad. Es la plata de todos los ahorradores. Lo que hay en créditos, lo que hay en CDTs, que terminarían en manejo del gobierno en un porcentaje, que no sabemos cuál es ese porcentaje, doctor Fernando, para poderle dar a la economía popular, que es lo que ha dicho Gustavo Petro. La pregunta es, entonces le entregamos los ahorros de unos cientos de miles de ciudadanos, doctor Fernando, a una junta de acción comunal y la pregunta viene siendo, ¿y cómo me va a pagar la Junta de Acción Comunal en el momento en que yo requiera mi dinero? Que no es lo mismo, porque la gente dice, pero usted le entrega el dinero y usted pacta con el banco y el banco no le da plata cuando usted quiere. Perdón, pero sí, Bueno, sí la da. ¿cómo que el banco no le da plata cuando ¿No? usted quiere? Usted retira su plata del banco cuando le parezca. Ahora, Petro de banquero. Es uno de los oficios más duros, más difíciles y más complejos que hay en el mundo. El oficio de banquero. Saber dónde se invierte y a quién se le presta para recuperar el dinero. Porque el tema del banquero no es prestar la plata. Prestarla la presta cualquiera. Cualquiera, el más ignorante, el más safio. Presta la plata, recupérela. Recupérela en su momento oportuno para que esté a disposición de los depositantes y de los ahorradores. ¿Cuánto dinero hay en las cuentas de ahorro de los colombianos, doctor Fernando? Es la pregunta. 294 billones de pesos En las cuentas de ahorro. en las cuentas de ahorro. Y entonces, detrás de esos 294 billones de pesos va el presidente. Y en el momento en que utilice los 294 billones de pesos, preste la plata a créditos muy baratos,
y alguien debe pagar el faltante que va a haber en esos créditos muy baratos, entonces la gente reclamará el dinero y la pregunta es, ¿y entonces si no me lo pagan, qué va a ocurrir? Y yo me adelanto a una teoría triste, pero cierta además. Y entonces el presidente dice, bueno, no tengo con qué pagarles a los ahorradores, pero ya mismo hago una reforma tributaria para que ustedes paguen más dinero y asimismo podamos recuperar la cartera perdida en los préstamos que se hicieron. Y entonces terminaré yo pagando impuestos para pagar el propio préstamo que el gobierno hizo con mi plata. No sé, me parece que esa es la operación que pensará Gustavo Petro, ¿no? Bueno, otra noticia, cayó el sistema de la DIAN. Absurdo, Ayer ¿no? vencía el plazo para declarar renta y el sistema de la DIAN se cayó. Y entonces la gente no podía cumplir con su deber ciudadano de declarar renta y de pagar impuestos. El horror, el horror. La DIAN ni siquiera tiene un sistema confiable. Es En com- increíble cómo terminamos, doctor Fernando, todos en la fila. Recuerde que es por los dígitos de la cédula y los primeros en haber declarado se producían, los primeras eran ayer, las personas que tenían que haber declarado, y la DIAN simplemente sale con un comunicado declarando que se debe tomar una contingencia en momentos en que el sistema simplemente no está funcionando y que es claro que no se preocupen, que va a haber ampliación de ser necesario, pero que esto se va a arreglar. La gente tras del hecho tiene que pagar, tiene que hacer una cantidad de diligencias, tiene que hacer una cantidad de trámites, tiene que pagar un contador público en lo general para que no le vaya a salir mal su declaración de renta y el gobierno Petro ni siquiera tiene dispuesto un soporte para que la DIAN funcione y recaude el dinero. Y con todo y eso, con este desorden administrativo, con ese desgreño, nos prometen, doctor Fernando, que el próximo año el gobierno va a ser capaz de manejar 420 billones de pesos de los fondos privados de ahorro de pensión. Es que no me Qué lo horror. creo. Sí, sí, Petro es peor de lo que uno se podía imaginar. Otro secuestro en convención en el Catatumbo. Fueron secuestrados 20 funcionarios de Ecopetrol con maquinaria dispuesta para cumplir con su deber. No sé si se sepa que los hayan liberado o siguen secuestrados con su maquinaria. Bueno, si secuestran soldados, ¿por qué no van a secuestrar funcionarios inermes de Ecopetrol? Lo grave de este secuestro, doctor Fernando, en zona rural del municipio de Convención, en la región del Catatumbo, es que nuevamente vienen con el cuento de que se trata de la comunidad. La comunidad los secuestró. No son grupos criminales, no son grupos guerrilleros, no. Son la comunidad que los secuestró. En medio en que Copetrol intervenía una válvula ilícita que había en la zona. Y bueno, tampoco hay quien diga nada respecto a estos funcionarios que siguen secuestrados, según noticias de 16 horas, doctor Fernando, o sea, de la noche de ayer. La revista Semana hace una denuncia gravísima. La torre de control del aeropuerto El Dorado se está cayendo a pedazos. Pronto va a estar por fuera de servicio, lo que quiere decir que no habrá servicio aéreo en ninguna parte del país, porque el aeropuerto de Bogotá es definitivo y sin torre de control no hay aeropuerto. ¿Cómo le parece? No, pues, ¿qué tal esto? Ah? Bueno, bueno. Hay protesta por cierre de la vía en el suroeste de Antioquia. Ave María, por Dios. El novio del superintendente de salud, Mm. dije bien, me Sí, 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 equivoqué, sí, sí, no está bien. es el novio Sí, del no bien. superintendente de salud, trabaja en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, con buena remuneración. Entonces aquí es la novia de Petro o el novio de Petro y es el novio del superintendente de salud y es La el novia novio del presidente de Colpensiones, el novio del del, presidente de Ecopetrol. del presidente de Ecopetrol. Sí, ¿Cómo le sí, sí, parece? claro. Bueno, Contratistas importantes de este gobierno. muy bien. Hablaremos en nuestra nota editorial de los niños que dejan el colegio. Le tengo Bien, datos. El Colegio de la Presentación San Fasón, con 126 años de historia en Bogotá, cierra sus puertas definitivamente para el año 2025. Esto significa
ya, el próximo año. Se une a la lista de los 25 instituciones educativas que en Bogotá han tenido que cerrar actividades en la primera mitad del 2024. La razón, doctor Fernando, no hay niños para estudiar. No quieren estudiar, se retiran. Parece que el retiro se produce sobre todo en cursos octavo y noveno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Y el otro problema es el de los niños que deben llegar a empezar su vida estudiantil. Hay una disminución importante frente a eso. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con el fenómeno que estamos viviendo y es que la gente no quiere tener hijos. Prefiere tener gatos, perros, pero hijos no. bueno, le quiero contar que hay terror en México porque el Mayo Zambada empezó a dar declaraciones en los Estados Unidos Ujú. y empezó nada menos que por el gobernador de Sinaloa, nada menos. Trump propone deportar, si es presidente de la República, 1 millón de indocumentados para empezar, pero el plan es deportar de los Estados Unidos 18 millones de personas, es decir, un país entero. Ujú. ¿Lo van a deportar para dónde? ¿Quién lo va a recibir? ¿Cómo se va a deportar esa cantidad de gente? El horror, el horror. Y mientras tanto esperamos que Donald Trump se pronuncie frente a lo que está pasando en Venezuela de manera mucho más contundente. El Wall Street Journal ha estado haciendo el seguimiento a la situación en Venezuela e insiste en que hay unas verdaderas negociaciones entre el gobierno de Joe Biden y Nicolás Maduro para que este último deje el poder de Venezuela y se vaya, salga al exilio, se vaya a un lugar cualquiera, se dice pues, que ha sido Turquía o que será Turquía, pero que se vaya con tal de dejar en paz Venezuela y que no será perseguido judicialmente. Algunas informaciones dicen eso, desde los Estados Unidos se desmiente, dice que no es verdad, pero todo gira alrededor de una supuesta negociación que existiría y en la que no sé si Gustavo Petro se mantenga todavía, porque lo que Gustavo Petro y Lula da Silva han intentado vender es la idea de repetir las elecciones, cosa que no está en los planes, por lo menos de los Estados Unidos, no está. Bueno, y seguimos con los acontecimientos de Gaza y seguimos con la guerra en Ucrania. Ucrania está penetrando en territorio ruso. Los rusos nunca se imaginaron eso, no estaban preparados, no están preparados. ¿Qué va a pasar con la guerra en Ucrania? ¿Cómo le parece? El pequeño tema. Los ucranianos penetrando en Rusia y en la guerra de Gaza. Países como Francia, Alemania y el Reino Unido están tratando de buscar la paz en Gaza para que cese el fuego de Israel defendiéndose del grupo Hamas que no quiere hacer la paz, ¿no? Claro, no le interesa, por supuesto. Es que también es un gran negocio el terrorismo, por supuesto, si no, no existirían terroristas, doctor Fernando. Bueno, y están regresando los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de París, algo nunca visto, algo hermoso, hermoso, extraordinario. Nuestros ojos vieron lo que no volverán a ver difícilmente unos Juegos Olímpicos como los de París. La fraternidad, el respeto por las reglas, el respeto por el otro, la competencia, la superación. Colombia con sus 4 medallitas. Ya confesaron que estaban aspirando a tener por lo menos 7 u 8, 4 medallitas. Pero bueno, los que tuvieron esas medallas son los verdaderos héroes, porque aquí no hay apoyo al deporte. Y la última noticia es que se le va a quitar, ¿cuánto es? 800.000 millones de pesos, más del 60% del presupuesto se le recorta. Más del 60% del presupuesto al deporte lo recorta Gustavo Petro. ¡Qué horror! El deporte es vida, el deporte es superación, el deporte es enseñanza, como lo demostraron los Juegos Olímpicos de París. Vamos, vamos que tenemos compromiso con nuestra nota editorial.